Buenos días, los saluda Jairo Pegui, iniciando en este año 2022 nuestro seminario, nuestro curso sobre el tema de demonología. Antes de cualquier labor académica o cognitiva, es muy importante encomendarnos, darle gracias a Dios por esta oportunidad de un nuevo día, pedir que sea su Santo Espíritu el que more en nosotros y nos permita compartir como comunidad, como iglesia, a través de su palabra, que nos permita aguzar nuestros sentidos espirituales para que no nos salgamos del redil de la palabra de Dios. Padre, te queremos encomendar nuestro tiempo, queremos agradecerte por este espacio, por este tiempo, por la disposición. Queremos clamarte para que sea tu Espíritu quien nos guíe, quien nos oriente, quien nos fortalezca a través del estudio de tu palabra en esta nueva etapa que iniciamos el día de hoy. Por favor, guíanos, oriéntanos y ministranos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, el primogénito, el unigénito. Amén. Bueno, Amén. tal y como habíamos acordado en el año próximo anterior, nuestro saludo de fin de año y de inicio del año siguiente. Hoy, 15 de enero, damos inicio al esperado curso de demonología que habíamos estado anunciando de tiempo atrás. Es importante establecer varios aspectos. El día de hoy vamos a tratar de ver la programación, el ámbito en el cual nos vamos a desempeñar durante este tiempo. El curso está planteado aproximadamente para un año y medio, dependiendo de todo lo que vaya surgiendo alrededor del curso. Para este año y este nuevo comienzo que tenemos el día de hoy, vamos a cambiar un poco la metodología dada la naturaleza del tema. Vamos a abordar el tema y al final de cada intervención, al final de cada charla que podamos tener, vamos a hacer un pequeño ciclo de preguntas con los asistentes para dar amplitud sobre el tema, para resolver dudas o para ampliar las dudas. Entonces, vamos a dar inicio con el temario que tenemos propuesto para poder desarrollar el tema que nos ocupa. Adicional a todo esto, es importante establecer varios elementos que estimo son totalmente necesarios para poder abordar esta temática que podría sonar un poco densa, un poco difícil, porque incide sobre ella una cantidad de elementos de tipo cultural, de tipo mitológico, de tipo religioso, que de pronto han venido contaminando nuestro conocimiento y nuestra apreciación sobre el tema de el diablo, los demonios y la acción de esos personajes sobre la vida del ser humano. Es por eso que la primera parte, son tres partes que componen el grupo. La primera parte está enfocada a cerrar ese polígono para podernos mover en una dirección muy clara. Entonces, vamos a empezar abordando todos los temas conceptuales a nivel global. La segunda parte vamos a entrarnos un poco más para empezar a estudiar los demonios y la tipología y el modus operandi que tienen estos seres, quiénes son, qué los caracteriza. Y por último, vamos a ver cómo podemos nosotros resistir
convivir y vencer en este tipo de batalla todos esos tres grupos de temas enmarcados total y absolutamente en la palabra de Dios. No nos vamos a salir de ahí y ese es nuestro norte. Porque básicamente, como les decía, hay una serie de incidencias y antecedentes que han ido marcando nuestra concepción cognitiva, cultural sobre este tema. Se ha llegado a convertir incluso en un tema del tipo tabú. Entonces, necesitamos primero ir poniendo claros los límites, claros los elementos dentro de los cuales nos vamos a mover y una vez tengamos ese panorama claro, vamos a empezar a ahondar en este tema y ver cómo lo vamos a abordar a lo largo de este tiempo. Así las cosas, damos inicio a cuál es el programa o el temario propuesto a desarrollar en este tiempo, si la misericordia y el amor de Dios a bien disponer tiene en nuestras vidas. Básicamente el curso está conformado por 8 bloques, 8 grandes capítulos. Y de esos 8 grandes capítulos, cada uno está subdividido en una serie de temas. Y como les decía, cada reunión, para los que estén presentes, bien sea por este medio, a través de los otros medios, de las redes sociales, podrán empezar a hacer sus aportes y sus preguntas. Manifestaba que el centro sobre el cual vamos a movernos, el eje dentro del cual vamos a empezar a movernos es la palabra de Dios. ¿Por qué la claridad? Porque mucha gente puede establecer, ¿no? Este señor no está ubicado en el tema. Pero aunque eso es altamente probable, ni más faltaba, la palabra de Dios no se equivoca. Por eso vamos a remitirnos y a guardar nuestro esquema cognitivo en torno a ella. Vamos pues con la descripción de los 8 temas que se proponen para el desarrollo de este seminario de demonología. El primero de los temas, como les decía, es cercar un poco las cosas y empezar a ponerlas los puntos sobre las IES y establecer claramente qué es qué. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos a empezar a abordar en este primer tema el tema de las religiones. ¿Y qué tiene que ver la religión con la demonología? Mucho. Culturalmente tenemos una mezcla de cosas en la cabeza donde no tenemos muy claro cuáles son las religiones, cuál es el concepto, qué es lo que nosotros hemos manejado como costumbre, como ritual, qué es realmente bíblico, qué es realmente la incidencia de esas otras religiones en nuestro credo. Es así como vamos en ese primer capítulo a abordar una temática globalizada para poder concertar algunos conceptos que, reitero, para mí son fundamentales en el entendimiento y manejo de la temática de la demonología. Vamos a empezar a ver el tema de qué es una doctrina, cómo está afectada una doctrina por el tema de la mitología. Vamos paralelamente avanzando a ver qué es el ritual, a qué hace referencia un ritual. Y por último, dentro de esta ambientación cognitiva, vamos a ver los objetos que son considerados como sagrados o benditos. Vamos a empezar allí a empezar a vislumbrar un poco ciertos conceptos como los atuendos, la vestimenta, el agua, la famosa agua bendita. Y vamos a ver esto, cómo
se mueve o cómo se enfoca dentro de nuestra concepción. Dentro de este grupo de las religiones del primer capítulo, vamos a centrar o vamos a acercar el conocimiento en torno de tres tipos de religiones. Las primeras son las religiones monoteístas, de un solo Dios, aquellas que tienen un solo Dios como máxima autoridad espiritual. Dentro de estas religiones monoteístas vamos a ver el judaísmo, vamos a ver el cristianismo, vamos a ver el islamismo y por último vamos a ver el zoroastrismo. Estas cuatro las vamos a establecer dentro de la religión bajo el concepto de las monoteístas. En segundo lugar, vamos a abordar las religiones de tipo indio, las religiones indias, dentro de las cuales podemos rescatar el hinduismo, el budismo, el sijismo y el jainismo, como religiones meramente indias. Y por último, el tercer último grupo es donde vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con las religiones orientales. Estas reuniones orientales las vamos a establecer desde tres diferentes aspectos. Primero, vamos a hablar del confucianismo. En segundo lugar, vamos a hablar del taoísmo. Y en tercer lugar, vamos a hablar del sintoísmo. Así pues, vamos a empezar a acercar el tema de la religión teniendo claros estos conceptos. Una vez tengamos claro qué es qué dentro del concepto religioso, vamos a abordar quién es la imagen o la representación del mal o de los malos, de esas malas energías, de esos malos espíritus, quiénes son esos seres que representan el mal en algunas de estas religiones. Es así como vamos a empezar a abordar el tema del masaísmo, los adoradores del dios Mazda, y allí hay alguna relación con la marca de vehículos. Vamos a hablar del satanismo, vamos a hablar de la magia. Vamos a tener un poco más claro si sí hay una magia blanca y una magia negra o magia verde. Vamos a empezar a ver si hay buena y mala magia, a ver si hay esos tales contras a través de los talismanes, a través de los diversos elementos que pudieran parecer fetichistas dentro de las religiones. Y por último, vamos a ver el tema del maniqueo. Teniendo claridad sobre esta concepción de quién es el malo, qué representa la maldad en estos diversos grupos, entonces vamos a ahondar un poco más dentro de este capítulo que hace referencia a qué es lo demoníaco dentro del judaísmo. Vamos a abordar qué es el tema de lo demoníaco dentro del cristianismo. Allí vamos a tener ya elementos para hablar del tema de Alá y el tema de los jinn. Es un tema bien interesante. Vamos a ver el tema de lo demoníaco en el Islam, para abordar así los tres grupos de religiones que vimos inicialmente. Y por último, vamos a hablar de la brujería. Con esto establecido las religiones en el primer capítulo y establecido qué es el mal desde los diferentes puntos de vista en el capítulo 2, ya tenemos los elementos para abordar
el tercer capítulo. Ese tercer capítulo hace referencia a un elemento muy sencillo y es la simbología. Realmente, dentro de estos símbolos, vamos a empezar a movernos entendiendo qué son estos símbolos, cómo se manejan y vamos a ir esquematizando un elemento muy valioso para poder abordar por fin el cuarto tema. Ese cuarto tema es un tema que es, por así decirlo, la cereza del pastel, porque es en este cuarto tema donde ya nos sumergimos un poco más adentro en el tema de la demonología. Y es este cuarto capítulo precisamente el capítulo llamado demonología. Allí vamos a ver dos grandes grupos de información. El primero, que es unas generalidades de demonología, vamos a empezar a ver los sobrenaturales o los poderes supremos que pueden tener estas entidades de maldad. Vamos a empezar a ver una serie de fenómenos que se dan allí. En segundo lugar, vamos a ver todo lo que incide directamente en ese tema de el espiritismo, donde en el espiritismo simplemente es tratar de establecer contacto, comunicación con los espíritus, bien de personas que han muerto, bien de personas que están vivas, o bien a través de estas entidades de maldad que tienen supuestamente unos poderes sobrenaturales. Y vamos a entender, como les decía en un principio, a la luz de la palabra, qué tan sano es pedirle a nuestros muertos que oren, que intercedan por nosotros, que nos acompañen o que simplemente hablen con nosotros. Después de eso, vamos a ver algunos temas inherentes a lo que es la adivinación y a lo que es la predicción del futuro. No, es que esa es una bruja blanca. Esa me va a decir lo que viene a futuro. Ok, vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el tema de la demonología. Vamos a seguir avanzando en este primer bloque con el tema de la magia. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Lo que pasa es que antes vimos la magia como manifestación de la maldad en los diversos grupos religiosos. Ahora vamos a ver concretamente la magia como obra de esos entes malignos en cada una de las religiones. Ojo, es diferente. De allí vamos a ver tres temas que son muy comunes dentro de algunas iglesias monoteístas y nos vamos a concentrar básicamente en el cristianismo y desde los dos grandes puntos de vista que se mueven allí, que son los protestantes o el protestantismo y el catolicismo, bien sea el catolicismo dentro de una de sus tres grandes agremiaciones, ¿no? El catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo y el catolicismo anglicano. O desde el protestantismo de varias de las congregaciones que aquí se tienen, vamos a ver el tema de las curaciones y por último vamos a ver el tema de las posesiones demoníacas y los procesos de liberación. Insisto, todo esto marcado en la palabra de Dios. Y el segundo grupo dentro de este cuarto tema de la demonología es bíblicamente cuál es el sustento de todo eso que vimos en el primer bloque. Vamos a ver la Biblia que nos dice del reino de los demonios. Vamos a ver el tema de la necromancia, de la política, de la escatología y de la identidad de los demonios dentro de unos versículos muy claros, muy definidos en la Biblia para poder enfrentar, confrontar y establecer claridad sobre estos conceptos de los demonios, sobre estos supuestos poderes, sobre estas liberaciones. No, hay que orar por liberación. Ok. A ver qué nos dice sobre las posesiones.
¿sí? A ver qué es eso del exorcismo, si eso sí existe en la palabra de Dios o no. Y si sí existe, ¿cómo se aborda? Es decir, ¿será verdad eso del ritual romano, del ritual griego, del exorcismo? Como dicen en los videos de internet, pongámoslo a prueba. Muy bien. Allí terminaríamos ese cuarto capítulo y ya con esto tenemos todos los fierros, todos los juguetes para empezar en el tercer bloque, en el tercer gran bloque de conocimiento. Recuerden que hablábamos de tres: el uno eran las generalidades, el segundo era estudiar los demonios y el tercero es casi que una aplicación, y es cómo vamos a abordar este tema desde el punto de vista de la fe, no de la religión, y desde el punto de vista bíblico como hijos de Dios dentro de este contexto. Entonces vamos cerrando, 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 hasta que ya nos enfocamos única y exclusivamente en el tema cristocéntrico y bibliocéntrico, el cual es el objetivo de esta congregación. Entonces, en este tercer gran bloque, empezamos con el capítulo número 5 o el quinto capítulo, donde vamos a ver bíblicamente, dentro de este contexto, cómo nos ataca esta acción, esta área del mal. Perdón. Vamos a ver cómo a los que hemos sido proclamados por Jesucristo como hijos de Dios, a los que bíblicamente son considerados hijos de Dios, cómo es la cara del mal en nuestras vidas. En segundo lugar, veremos cuáles son esas trampas perspicaces que nos pone el enemigo para caer. En tercer lugar, vamos a ver cuál debe ser la metodología que nosotros debemos emplear para resistir y abordar el tema de la tentación. Entonces ya allí empieza a aparecer un concepto bíblicamente muy interesante, y es el concepto de pecado. Y vamos a verlo íntimamente ligado que está el tema del pecado al tema del demonio. Después de eso, veremos cómo podemos prepararnos a través de una armadura espiritual para poder estar atentos ante el ataque de este enemigo espiritual. En el capítulo número 6 vamos a ver los rituales católicos para enfrentar las tinieblas. Entonces vamos a ver este aspecto católico desde el catolicismo en tres grandes elementos. El primero de esos elementos es el fetichismo de la religiosidad. ¿Qué hay de cierto, al menos dentro de un contexto y un sustento bíblico, dentro de este fetichismo? ¿Sí? Lo que se denomina en la Iglesia Católica las famosas prendas sagradas o elementos sagrados. Mencionábamos ahora al principio el agua bendita, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es inherente al ritual romano del exorcismo y al ritual griego del exorcismo. Para este tema de la temática dentro del contexto de la religión católica, nos vamos a apoyar dentro de varios textos escritos, compilados y manejados a lo largo de poco más de 50 años de el padre Gabriel Amorth. Gabriel Amorth era el director general del Vaticano para los temas de demonología y exorcismos. Y era el representante a nivel mundial de la Iglesia Católica para este tipo de eventos. Digo era porque el padre Gabriel Amorth murió hace algunos años en Roma, en Ciudad del Vaticano. Posterior a esto, vamos a ver el capítulo 7, todo lo que tiene que ver, lo que es inherente a la guerra espiritual. Guerra, espiritual.
Dentro de este contexto, vamos a ver todo lo que la Biblia nos dice, nos establece, nos clarifica frente a esta guerra, a esta batalla espiritual. En segundo lugar, y dentro de este contexto, vamos a ver lo que han hecho los errores de interpretación dentro de este contexto de la guerra espiritual. Hay unos errores de interpretación graves que hemos implementado y nos han llevado más a un tema de religiosidad que a un tema de fe. Por último, vamos a ver cuáles deben ser a los que somos llamados hijos de Dios, cuáles deben ser esos distintivos que marcan la diferencia dentro de nuestro comportamiento y el abordaje de estos elementos que distinguen a los guerreros espirituales de Dios. Y para terminar, vamos a hacer un compendio de versículos bíblicos inherentes a esta temática. Por último, dentro de la temática final y dentro de las conclusiones de todo este tema, vamos a abordar varios elementos que son supremamente delicados y que serían el remate, la parte final, los últimos elementos. Dentro de este seminario hay muchísimos más, sobre esto hay muchísima información, más no toda la información que hay sobre esto es sana, es buena o proviene de la palabra de Dios. Y es allí donde pretendemos tener la mayor claridad posible, que es que dentro del tema de la demonología. Primero vamos a abordar dentro de este tema de conclusiones, ¿qué es? ¿Cuál es en sí la problemática del mal? ¿Cómo la abordamos? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué hay de cierto en? En segundo lugar, veremos el proceso muy interesante, es un concepto que es relativamente nuevo para mí, ¿sí? Aunque lo conocía bajo otra perspectiva desde hace algún tiempo, pero como concepto para mí es nuevo, y es el tema de la demonización de los incrédulos. ¿Qué pasa con aquellos que son incrédulos dentro del contexto de la fe, no de la religiosidad? Ojo. Vamos a ver qué pasa con esta problemática del mal dentro, concretamente, del cristianismo. Lo que pasa en la vida de un cristiano, no vamos a establecer si es buen o mal cristiano, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí, para aquellos que nos llamamos cristianos, cómo se aborda este tema de la problemática del mal. Siguiendo con esto, vamos a ver qué es lo que pasa con dos elementos en los cuales la Biblia es particularmente incisiva en tener mucho cuidado. Y son la carne y el mundo. ¿Qué tiene que ver la carne y el mundo con el tema de los demonios en la vida de un cristiano? Vamos a continuar con una guerra sin cuartel, que no la vamos a dar nosotros. Y es que vamos a ver ese panorama un poco más amplio de Jesús versus el diablo o Jesús versus los demonios. Son dos confrontaciones totalmente diferentes. Vamos a ver un poco de eso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a las confrontaciones entre Jesús y el diablo y Jesús y los demonios? Fundamental. Por último, vamos a ver algunas prácticas de entidades que se dicen ser cristianas, bien desde el protestantismo o bien desde el catolicismo, cualquiera de las dos son reconocidas como religiones cristianas. Y vamos a ver allí unas pseudo prácticas
muy comunes dentro de estos grupos de los llamados cristianos, que vale la pena hacer un énfasis porque primero son muy claras, muy comunes, muy cotidianas, y segundo, son altamente nocivas y dañinas para el ser humano. Cuanto más para el ser humano que es hijo de Dios. Entonces vamos a hablar de todo este proceso de la demonización de estos cristianos. En segundo lugar, vamos a abordar el tema de la pedofilia. En tercer lugar, vamos a abordar el tema de la nueva era. Y por último, vamos a confrontar este tipo de cosas con la psiquis. Es decir, ¿qué pasa desde el punto de vista psicológico con una persona que es enferma mental? ¿Qué tiene que ver esta enfermedad mental con la demonología? Ahora bien, vamos a empezar a ver qué relación existe entre la enfermedad, sea mental o sea física, y los demonios. Y abordar realmente por qué nos enfermamos. Porque algunas personas sufren y padecen durante muchos años en una cama, porque otros no. Con esto, pretendo compartir con ustedes algunos conceptos que es el objeto de este curso seminario sobre demonología. Yo espero que estemos suficientemente preparados, la suficiente disposición nos aborde para poder tocar, aun cuando sea tangencialmente, pero con la mayor objetividad posible, enmarcado dentro de la palabra de Dios, para estar preparados y abordar estos 8 temas que, como manifestaba hace unos momentos en el principio de nuestra reunión, están proyectados para ser desarrollados en un plazo entre 12 y 18 meses, abordando aproximadamente un tema de los 8 entre 1 y 2 meses aproximadamente. Ese es nuestro curso introductorio, este es nuestro primer encuentro relacionado con este tema. No sé si de pronto falte algún tema allí. Obviamente, pues soy totalmente permeable a las observaciones, preguntas, requerimientos que hayan de su parte para poder abordar este tema. No sé si a través de las redes haya preguntas o inquietudes o directamente con quienes estamos conectados. Vamos a mirar. No hay nadie preguntando por aquí y no hay nadie preguntando por allá. Carlos, yo tengo una pregunta. Señora. La primera, pues como la de los capítulos. Usted me repite los capítulos, es que yo alcancé a apuntar, no, dicho, me perdí del 1 al 3. Perdí el 1 al 3. Venga, yo la ubico otra vez, no hay problema. Capítulo número 1. Vamos a retomar, es importante retomar. Capítulo número 1. Las religiones. Capítulo número 2. La maldad y la manifestación del mal en los diversos sectores de esas religiones. Capítulo número 3. La simbología dentro de la demonología. Capítulo número 4. Los demonios, la demonología como tal. Capítulo número 5, ataques del enemigo. Capítulo número 6, los rituales católicos. Capítulo número 7, la guerra espiritual. Capítulo número 8, las conclusiones y la temática final. ¿Dudas?
Y el 8, conclusiones. Conclusiones y temática final. No me quedan dudas. Vamos 4. Perfecto. Les manifestaba, además de eso, que, hombre, ¿qué bibliografía hay para esto? Pues, a lo largo de esta presentación hemos estado hablando de que la más importante es la Biblia, la palabra de Dios. Y solo en algunos temas inherentes al catolicismo nos vamos a centrar en algunos textos escritos y compilados por el padre Gabriel Amor del Vaticano. Ah, ¿y por qué no es la Biblia? Ya veremos por qué no es la Biblia. Porque no está. Así las cosas, entonces los espero para nuestra próxima reunión el próximo sábado, 6 de la mañana, de 6 a 7, a 7 y media aproximadamente, para iniciar, abordar este tema dentro del contexto de las religiones. El Señor los acompañe, que el Señor los ministre, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Rogamos a Dios Todopoderoso para que nos guarde, nos ministre, nos proteja, nos dé la fortaleza, la sabiduría, el valor y el dominio propio para enfrentar cada día. Padre, a ti clamamos en el nombre de Jesucristo, Dios Señor nuestro, nuestro hermano mayor. Amén.